El caso de Ariadna Fernanda se sigue politizando, pero no tendría por qué. Los elementos que ha exhibido la Fiscalía Capitalina son contundentes respecto a la presunta responsabilidad del empresario Rautel N. Hoy se divulgaron incluso los chats que intercambiaron sobre ese hecho Rautel, que ya fue ligado a proceso, y su novia Vanessa, que también ya está detenida. Muchos de los mensajes que se intercambiaron esa pareja ya habían sido borrados, pero otros fueron recuperados por las autoridades capitalinas y exhiben cómo ambos intentaron construir una historia para mostrar ante los medios y sus propios amigos que estaban ya buscando a Ariadna. Mientras tanto, la Fiscalía de Morelos insiste en su versión de que Ariadna no murió por los golpes recibidos, sino de congestión alcohólica. Una posición cada día menos sostenible. La investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda López avanza, a pesar de las discrepancias entre las dos necropsias que realizaron. La primera, la Fiscalía de Morelos, con la segunda, que se practicó en la Ciudad de México. Este día, el diario español El País reveló parte del contenido que habría en mensajes de WhatsApp que aparentemente intercambiaron Rautel y Vanessa los días posteriores a la muerte de Ariadna Fernanda. Cuando se enteraron que amigas de Ariadna acudirían a las autoridades, ambos acordaron apoyar, pero señalan que deben tener cuidado. El mensaje dice: está bien que cooperemos, pero con cuidado en los detalles. En otros mensajes, Rautel le dice a Vanessa la historia que deberá contar, que estaban en el bar, luego fueron a su departamento y que más tarde Ariadna Fernanda se fue por su propio pie y que pidió un taxi. En otra conversación, Vanessa se muestra preocupada porque uno de sus amigos le pide información de lo que pasó la noche del domingo 30 de octubre para levantar la denuncia. Vanessa dice: es que van a ir a meter una denuncia y necesitan los más detalles que puedan. Rautel responde: amorcito, me da miedo todo esto. A lo que contesta Vanessa: pero amor, no es nuestra culpa, ni va a ser contra ti, simplemente para saber por dónde buscar. Rautel contesta: pues estaremos de por medio. A lo que Vanessa responde: sí, pero pues ya saben que fui la última que la vio. Sobre los videos de vigilancia, la pareja cree que no encontrarán pruebas, ya que piensan que la grabación solo dura un día, pero estaban equivocados. La policía de la Ciudad de México consiguió las imágenes, que fueron prueba suficiente para mantenerlos en prisión. Sobre las diferencias entre los resultados de las autopsias entre ambas entidades, este miércoles, la médico legista de la Fiscalía de Morelos, Yasmín Herrera, desestimó la segunda necropsia realizada por la Ciudad de México. Dijo que una autopsia médica legal solo se realiza una vez y no se puede hacer una segunda. En todo caso, señala, sería una opinión técnica sobre la revisión del cadáver. Reiteró que el cuerpo de Ariadna no tiene traumatismos que pudieran generar la pérdida de la vida y que la necropsia realizada a la víctima está apegada a los estándares de la materia. El cuerpo de Ariadna no es el único localizado. Identificaron otro en la carretera México-Cuernavaca. Pertenece a la profesora Mónica Citlali, quien desapareció el 3 de noviembre en Ecatepec, Estado de México. De acuerdo con la Fiscalía de ese estado, su vestimenta y las cicatrices en el antebrazo izquierdo coinciden con las descripciones de la joven. Sus familiares reconocieron el cuerpo de Mónica luego de que fuera notificado sobre el hallazgo de un cadáver a un costado de la autopista. La Fiscalía Capitalina será la encargada de realizar la autopsia para conocer las causas de su muerte. Bueno, eso que dice el fiscal de Morelos, que solamente se puede realizar una autopsia y demás, y que la única válida es la que hizo él, se deslegitima simplemente por los hechos. Cuando uno ve el resto de la investigación, evidentemente lo que dice la Fiscalía de Morelos queda deslegitimado. En todo esto no nos engañemos, hay un conflicto político real. El fiscal de Morelos está crudamente enfrentado con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, es un fiscal que viene del gobierno anterior de Graco Ramírez y tienen diferencias profundas, han tratado de deshacerse de él en muchas ocasiones. Es un fiscal que también ha cometido, tampoco nos engañemos, muchos errores en este y en otros temas, pero en este caso específico, en el caso de Ariadna Fernández, se queda sin sustento lo que dice la Fiscalía de Morelos. Se queda sin sustento alguno, queda exhibido por la investigación que hacen las autoridades capitalinas. Sí, por supuesto que en todo esto hay política,
pero la política no puede determinar las investigaciones judiciales. Y cada vez que la Fiscalía de Morelos habla y profundiza en el tema, cada vez, hay que decirlo, se hunde más. Como se hunden más las autoridades, todas, todas, federales, estatales, municipales, cuando se siguen acumulando uno tras otro los feminicidios, como la de esta joven Citlali, esta joven profesora de inglés que desapareció hace unos días y que hoy también aparece en la carretera México-Cuernavaca. Pero así, esa es la realidad, Viviana. Sí, es una tragedia y una tristeza y una preocupación lo que está sucediendo. Los feminicidios continúan. Cerca de 10 mujeres son asesinadas cada día en este país, pero cada una de esas mujeres tiene nombre y apellido, padres, madres, hijos, familia, amigos. Ahora vemos otra vez otro asesinato, y esta vez fue en Oaxaca. Fue asesinada una conocida cantante local, Yasmín Zárate, contratada para cantar en una fiesta y nunca regresó. Fue apuñalada hasta morir. Yasmín Zárate Aquino tenía 28 años, era cantante y madre de una pequeña. El 6 de noviembre salió a trabajar a un evento en San Lorenzo, Cacautepec, en la región de Valles Centrales de Oaxaca. Al día siguiente, en su cumpleaños, su cuerpo fue localizado con signos de violencia en la carretera de San Lorenzo. Según los reportes, a la joven la apuñalaron en varias ocasiones. La noche de este martes, la Fiscalía de Oaxaca confirmó que el cuerpo encontrado pertenece a la cantante, por lo que abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio. Yasmín era originaria de Guerrero y formaba parte del grupo musical Titanes. Había participado en un videoclip titulado Ella no volvió, un tema en contra de los asesinatos de mujeres. Un diamante tengo yo en mis manos, hoy lo voy a tallar. Un equipo aquí me está apoyando, dispuesto y leal. Colectivos de feministas, diputadas locales y familiares exigen justicia. Al llamado se sumó la organización Oaxaca Musical. Hasta octubre de este año, en la entidad suman 32 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La violencia de género en la entidad ha sido evidenciada en casos como el ocurrido contra María Elena Ríos, saxofonista quien fue atacada con ácido en el rostro, pecho, brazos y piernas el 9 de septiembre de 2019. Esto le provocó estar 5 meses en una cama y hasta la fecha tiene que inyectarse anestesia para el dolor de las heridas. Hace 2 meses le quitaron parte de sus medidas de protección, aunque uno de sus agresores sigue prófugo. Por el ataque están en prisión todavía preventiva sin juicio 3 hombres, 2 presuntos autores materiales y el individuo a quien María Elena Ríos identifica como la persona que ideó el ataque. Es el empresario y exdiputado local Juan Antonio Vera Carrizal, quien se entregó a las autoridades meses después del ataque debido al cerco mediático y policial en su contra. Bueno, mire, usted decía, Viviana, todos estos casos tienen nombre y apellido. Y la mayoría de estos casos, el caso de Yasmín, el caso de Ariadna, creo que el caso de Citlali también, son mujeres jóvenes, mujeres capaces, mujeres profesionistas en algunos de los casos, que como 1/3 de todos los hogares de México mantienen su hogar solas y tienen hijos. Entonces estamos dejando, no solamente estamos matando, hay que decirlo en primera persona del plural, estamos matando a nuestras mujeres con estos feminicidios, sino que estamos dejando desamparados a sus hijos y a sus familias. Detrás de cada feminicidio hay una historia brutal. En muchos de los feminicidios estamos dejando abandonados a niños y niñas. Y eso pareciera ser un número más de la estadística criminal que vivimos en el país. Vamos con otro caso muy sospechoso. 3 turistas estadounidenses murieron la semana pasada en un departamento de estos de alquilar por días, alquilado en Coajimalpa. Según las autoridades, fue por una fuga de gas, pero según sus familiares, los familiares de las víctimas que tuvieron contacto con ellos esa misma noche, poco antes de que fallecieran, de que aparecieran muertos, esa misma noche los habían drogado en
una terraza a la que fueron a cenar. Esta es la historia. El 30 de octubre, autoridades de la Ciudad de México encontraron 3 cuerpos sin vida de origen estadounidense en un departamento de la colonia La Rosita en la alcaldía Coajimalpa. Los 3 jóvenes, 2 hombres y una mujer, llegaron a la capital para presenciar los festejos del Día de Muertos. El departamento fue alquilado a través de una aplicación. De acuerdo con la Fiscalía, la muerte de las 3 personas fue por inhalación de gas al interior del departamento. La investigación indica que los guardias de seguridad del condominio, al percatarse del fuerte olor a gas, llamaron a los servicios de emergencia. Al llegar los paramédicos, ninguno de los jóvenes tenía signos vitales. Los estadounidenses fueron identificados como Jordan Marshall, Candance Florence, ambos de 28 años, y Curtis Hall, de 33. Possibly suffocation from carbon monoxide, but we're not 100% sure. We don't have any documents from her autopsy that was conducted a day or 2 after her death. I got a phone call. My son called me and said, Mom, did you hear? I said, hear what? I could tell by the seriousness in his voice, and he said, he had to tell me 3 times, Candace is no longer with us. Candace is no longer with us. De acuerdo con información revelada tras el deceso, el caso podría dar un giro de 180 grados. Según el novio de Candance, Víctor, ella le escribió el 29 de octubre para contarle que se sentía muy mal, que estaba extremadamente cansada como si hubiera tomado éxtasis. Por la tarde había estado en un bar con sus 2 amigos. Víctor dijo que realizó una videollamada en la que escuchó a Candance vomitar. Le preguntó que si en algún momento descuidó su bebida en el bar, a lo que ella contestó que no. Según Víctor, contactó a la anfitriona del departamento y ésta le pidió a los guardias del edificio que acudieran con los inquilinos. Candance, Jordan y Curtis fueron hallados muertos. La Embajada de Estados Unidos informó que sigue de cerca las indagatorias, a tiempo que brinda asistencia consular a las familias. Bueno, y habrá que hacer una investigación bastante más a fondo. Es fácil de detectar si hubo una fuga de gas o no, pero sabe que sí es muy probable que pudieran haber sido drogados en un bar o en algún restaurante. Lo hemos visto cada vez más recurrente, donde simplemente con segundos pueden meter una pastilla. Muchas veces puede ser para que pierdan conocimiento. ¿Y qué pasa cuando se pierde conocimiento? Se puede abusar sexualmente, pero también se puede robar, se puede secuestrar, se puede pedir dinero, los pueden llevar a los distintos cajeros a que saquen dinero. ¿Y sabe qué pasa con estas drogas? Que no permanecen en el organismo mucho tiempo, sino se pueden hacer distintos antidopings y no aparecen en el cuerpo, no aparecen en la sangre. Entonces esto lo hace gravísimo. Simplemente, como decía Candace cuando escribió con su novio, decía, bueno, me estoy sintiendo mal, estoy sintiéndome cansada, y bueno, te empieza a dar mucho sueño con este tipo de drogas y pierdes la voluntad. Muchas veces te quedas dormida horas o dormido, no sabemos exactamente cuántas horas, pero bueno, al despertar son unas drogas que no se acuerda absolutamente de nada. Y así están las cosas. Es un tema que hay que investigar y cada día está siendo más frecuente, mucho aquí en México, pero también es una moda en Europa, en los Estados Unidos. Una verdadera tragedia, porque es increíble que no puedas salir tranquilo a un restaurante, a un bar, y no pensar que te pueden drogar, Jorge. Sí, es algo que está creciendo dramáticamente en otros países, pero vamos a ocuparnos de lo que pasa en México. En México el caso es muy sospechoso que haya habido una fuga de gas, que estos 3 turistas hayan fallecido lamentablemente de esa forma. Es muy sospechoso la llamada, lo que dice su novio sobre lo que habló con Candance, y esto amerita una investigación a fondo, realmente a fondo, establecer por lo menos qué es lo que sucedió, dónde fueron horas antes, porque todavía no se sabe a qué bar habían ido horas antes. Es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque además, por todas las características, son 3 jóvenes, 3 estudiantes estadounidenses que mueren en la Ciudad de México, viniendo de vacaciones en circunstancias muy, pero muy sospechosas. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente.
Bueno, y como ya le habíamos adelantado, la defensa del general José Rodríguez Pérez y otros 3 militares detenidos por el caso Ayotzinapa presentaron ya una demanda contra quien resulte responsable por falsificación de pruebas y otros delitos. La defensa de los 4 militares detenidos por el caso Ayotzinapa presentaron ante la Fiscalía General de la República una demanda en contra de los integrantes de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia por las acusaciones y lo que consideran fabricación de delitos en contra de sus clientes. Los abogados del general José Rodríguez Pérez, el capitán Martínez Crespo, el subteniente Pirita Ochoa y el sargento Mota Esquivel precisaron que la demanda es contra quien resulte responsable. Refieren las conversaciones por WhatsApp, incluidas en el informe de la Comisión de la Verdad, sobre las que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, desaprobó. Reiteraron que sus defendidos son víctimas de una averiguación carente del debido proceso y que se antepusieron intereses políticos por encima del interés jurídico y respeto a las víctimas. Desde que la Comisión de la Verdad presentó su informe en agosto, se han señalado inconsistencias. Por ejemplo, buena parte del informe se elaboró con base en pruebas que los peritajes no han podido comprobar. Sobre todo, parte de las capturas de pantalla que no se presentaron ante el Ministerio Público y peritos para verificar su autenticidad, debido a que supuestamente se desconfiaba de esas autoridades. El gobierno federal ha respaldado la honestidad de Encinas, la cual no está en duda. De acuerdo con los abogados defensores, las acusaciones acreditan la perversión del derecho penal con fines ideológicos que atentarían contra la verdad y manchan el buen nombre del ejército. Incluso esas capturas de pantalla se contradicen con elementos duros de las investigaciones, como los mensajes de los BlackBerry que hizo llegar la DEA a las autoridades mexicanas sobre las comunicaciones de los jefes de Guerreros Unidos con sus sicarios aquel 26 de septiembre de 2014 y días posteriores. El propio Encinas concluyó en su informe que el entonces coronel Rodríguez Pérez había dado la orden de asesinar a 6 estudiantes. El general José Rodríguez Pérez respondió a esta acusación en entrevista exclusiva al periodista Jorge Fernández Menéndez. Es una vileza lo que hicieron, una cobardía, haber manifestadose al margen de la ley de esta persona y realmente estoy aquí, como te lo comentaba, por delincuencia organizada, que no tiene que ver nada con esa declaración que hizo esta persona. Estoy aquí y sustentado por una persona, un testigo protegido que tienen ellos. Que además es un sicario que ustedes detuvieron. Así es, en efecto, y que ellos lo reconocen. Además están las contradictorias declaraciones del jefe de sicarios de Guerreros Unidos en Iguala y responsable directo de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, Gildardo López Astudillo, el Gil, quien es testigo protegido del caso. Este miércoles, Alejandro Encinas dijo que la Fiscalía General de la República fue la instancia que decidió la vinculación a proceso de los militares y no la Comisión de la Verdad que preside. Que el informe relata lo que pasó en Iguala, sin falsificación alguna, y las personas que lo acusan son parte de quienes, vinculados con otras autoridades y con la delincuencia organizada, perpetraron la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Los abogados defensores de los 4 militares indicaron que Encinas debe separarse de la COBAG, como lo hizo el fiscal titular de la Unidad para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. Bueno, yo no sé, puedo presuponer que Alejandro Encinas es un hombre personalmente honesto, pero como funcionario público y como legislador ha puesto en más de una ocasión la ideología y los principios políticos por encima de la eficiencia e incluso de normas legales. Ocurrió cuando metió a la Cámara de Diputados al hermano del entonces gobernador Leonel Godoy, que estaba acusado de narcotráfico, para tratar de darle fuero. Ocurrió cuando, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, le dio todo el apoyo contra los intereses de la ciudad, aquel plantón del 2006 después de las elecciones en el Centro Histórico y en Paseo de la Reforma. Ocurre ahora cuando
Yo no sé, yo no creo que haya falsificado pruebas Alejandro Encinas, pero las pruebas sí fueron falsificadas. Y entonces hay que establecer, como dicen los abogados del general y de los otros militares, hay que establecer quién las falsificó, quién las presentó. El propio Alejandro Encinas decidió no llevarlas a peritaje. Alejandro Encinas, con honestidad o no, eso ya lo decide usted, declaró públicamente en la mañanera, además, frente al presidente de la República, que tenía pruebas de que el general había mandado asesinar a 6 jóvenes, y esas pruebas no existen. Y fuera de esas capturas de pantalla, las otras pruebas que tienen son declaraciones de testigos protegidos que presentaron 5 años después de los hechos, y cuando estas autoridades los dejaron en libertad a cambio de nuevos testimonios que se contradicen con lo que habían dicho en muchas oportunidades durante los 5 años anteriores. Entonces, así están las cosas en el caso Ayotzinapa. ¿Es un problema de honestidad o no? Es simplemente hacer un poco de justicia. Bueno, y ahí están las pruebas, verificar las pruebas. Y no se habló mucho del tema, pero fue detenido un hermano del líder del cártel Santa Rosa de Lima, apodado el Rudy. El Rudy fue detenido en Tecate, Baja California. La detención de este hombre, Juan Rodolfo Yepes Ortiz, el Rudy, desató el infierno en varios municipios de Guanajuato. Juan Rodolfo es hermano de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima. El Rudy fue detenido en la madrugada del martes 8 de noviembre en Tecate, Baja California, junto a 3 personas más. Tras darse a conocer la captura, la violencia se desató en Guanajuato. Hombres armados incendiaron al menos una docena de vehículos en diversos puntos de la entidad. Una tienda de autoservicio también fue incendiada en la salida hacia Juventino Rosas, comunidad de donde es originario Juan Rodolfo Yepes. Esto ocasionó que algunos planteles educativos suspendieran las clases. Hasta el momento no se tiene reporte de personas lesionadas o víctimas mortales. Tampoco hay personas detenidas por estos hechos. Un día antes, sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación atacaron e incendiaron la clínica San Fermín en la colonia Las Flores de Celaya. De acuerdo con medios locales, integrantes del cártel Santa Rosa de Lima se atendían en este centro de salud. Para hacerle frente al cártel Jalisco, los de Santa Rosa de Lima se habrían aliado con los grupos criminales La Unión de León, los Viagras y el cártel de Sinaloa, que opera en Guanajuato a través de su brazo armado Gente Nueva de los Salazar. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, la detención del Rudy se informó solamente con una pequeña intervención del general secretario, el general Sandoval, anteayer, y a partir de ahí se produjeron todos estos hechos en Guanajuato. Llama mucho la atención porque el Rudy fue detenido junto con 3 hombres muy lejos de Guanajuato, en Tecate, Baja California. Llevaba $60,000 en efectivo, 40,000 pesos. Fueron detenidos estos 4 hombres en un operativo, no se explicó muy bien. Y lo cierto, como aquí le hemos dicho en muchas oportunidades, desde que comenzó a aparecer el cártel de Santa Rosa de Lima, es que la estructura familiar que gira en torno al Marro es la que manejaba esa organización criminal. Está José Antonio Ortiz, Yepes Ortiz, que es el Marro, el líder del cártel. Está su mamá, su papá, sus hermanos. Se supone que Karime es una de sus hermanas que se dio incluso por muerta, que es la que ahora está manejando ese cártel. Hay poca información sobre esto. Nos hemos preguntado en muchas ocasiones en esta estructura, luego de esta estructura familiar y de amigos cercanos, si todavía existe el cártel de Santa Rosa de Lima. La verdad es una pregunta desde la captura del Marro, es una pregunta que nos tenemos que hacer. O si el cártel de Santa Rosa de Lima o lo que queda de él simplemente es una franquicia más de alguno de los cárteles ligados al cártel de Sinaloa que le están disputando el territorio al cártel del cártel Jalisco Nueva Generación. Los grados de violencia y la persistencia están indicando que así es,
que quienes están al frente de ese membrete que se llama ahora Cártel de Santa Rosa de Lima son en realidad los grupos relacionados con el cártel de Sinaloa, que le disputan sobre todo, no solamente las drogas, ni principalmente las drogas, le están disputando los territorios para el huachicoleo ahí en todo Guanajuato. Por eso persiste y crece cotidianamente la violencia. Claro, además porque hay corrupción y colusión de todo tipo de autoridades en ese estado con esos grupos criminales, Viviana. Bueno, Jorge, y el día de ayer hubo elecciones intermedias en los Estados Unidos. Hay que recordar que en nuestro vecino país del norte los resultados en los comicios electorales tardan un par de días. El conteo de votos de las elecciones intermedias va avanzando. En el Senado los republicanos tienen ya 49 escaños y los demócratas 48. Faltan 3 estados todavía por definirse. Estos 3 estados son Nevada, Arizona y Georgia. En la Cámara de Representantes los republicanos van a la cabeza con 209 curules contra 189 curules de los demócratas, y para gobernador los republicanos ya afianzaron. Hasta este momento hay que recordar que todavía seguirán dando resultados, 15 estados para ellos, y los demócratas ya han consolidado 17 gubernaturas. Los resultados definitivos pueden tardar incluso el resto de la semana, pero bueno, por supuesto, como siempre, aquí se lo estaremos informando en Todo Personal y en toda la programación de ADN 40. Descanse, sueñe bonito y nos vemos mañana aquí en Todo Personal. Bonita noche, Jorge. Muchísimas gracias, Viviana, y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.